Hola amigos de YouTube, buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tercer video tutorial de tema de columnas. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la ecuación de Euler. Vamos a hacer el análisis de la ecuación y vamos a hacer algo bien importante, la deducción de la ecuación. ¿De dónde salió la ecuación de Euler? Empecemos con el trabajo. En esta sección entonces vamos a hacer la deducción de la fórmula de Euler para columnas articuladas. Pero antes de hacer esa deducción vamos a hacer lo siguiente. En el video anterior vimos que si yo tenía una columna, ¿cierto? Que si la partía por la mitad y que se colocaba un resorte torsional, la carga crítica la podía calcular como 4 veces la constante de este resorte torsional sobre la longitud. Algunos de los seguidores me preguntaron que qué era un resorte torsional, que no conocían lo que era un resorte torsional. Estos son los resortes torsionales. Hay dos tipos de resortes. Estos que son resortes torsionales que son utilizados especialmente para contrarrestar torsión. Es decir, si ustedes se fijan, si yo aplico una carga por este lado y por este lado a este brazo, pues lo que voy a generar es una torsión en algún sentido, puede ser en este sentido o en el otro sentido. Este resorte lo que hace es evitar que se genere esa torsión, entonces se llama un resorte torsional. Ejemplos de resortes torsionales, pues está este, que son los mecanismos de cuerda, que si ustedes han tenido juguetes, si ustedes les dan cuerda, esa cuerda después se desenrolla para dar movimiento. Este también se llama un resorte torsional. Estos también son ejemplos de resortes torsionales, donde usted aplica fuerza en este sentido, aplica fuerza en este sentido, y genera obviamente una rotación en este sentido. ¿Qué hace el resorte? Evitar que se dé esa rotación, tratando de hacer una rotación en el sentido contrario. Entonces contrarrestan rotaciones. Esos son lo que son resortes torsionales. Una vez aclarado esto, pues ahora sí vamos a la deducción de la fórmula de Euler para columnas articuladas. Aunque la deducción de la fórmula de Euler para columnas articuladas es un trabajo netamente matemático, es importante que nosotros como ingenieros conozcamos de dónde salió. Entonces lo primero es que tengo esta columna, está articulada en A y en B, la pongo a trabajar, le aplico una carga P. Al ponerla a trabajar, esa carga, dependiendo del valor de carga, esta columna va a experimentar una curvatura. Esta curvatura la voy a analizar como si fuera una viga, no como una columna. Entonces aquí hemos puesto nuestra viga en posición vertical y voy a considerar que la viga le estoy aplicando cargas axiales, o sea, a lo largo de ella, ¿no? A lo largo. Obviamente, al aplicar cierto valor de carga, ella tomará una curvatura. Recuerden que esta curvatura hay una ecuación que la describe, que se llama la ecuación elástica de curvatura de la viga. Y que la ecuación nos dice que es derivada segunda de y respecto de x al cuadrado, ¿cierto?
es igual a m sobre EI, donde m es el momento flector, E el módulo de elasticidad del material, EI el momento de inercia de la sección transversal. Entonces, a partir de esta ecuación diferencial de segundo orden, yo puedo establecer la ecuación de y en función de x que me permite describir la curva matemática de esta viga AB. Bueno, y recordemos cómo se hace. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestro eje de referencia es nuestro eje Y y nuestro eje X. El eje X, fíjese que ahora lo estoy tomando hacia abajo y el eje Y lo estoy tomando horizontal. Ahora, cualquier punto de la viga, por ejemplo el punto Q, tiene una coordenada XY, donde X es la distancia vertical y Y la distancia horizontal. Y entonces voy a hacerle un corte a este tramo de mi viga. Bueno, y aquí está el corte. Si mi viga está en equilibrio, una porción de ella también debe estar en equilibrio. Y entonces aquí vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, voy a plantear sumatoria de momentos respecto al punto Q igual a 0. Ahora, los momentos que tenemos respecto al punto Q son dos. Este momento, que es un momento interno, acá, ¿cierto? Que es el momento flector. Y tengo el momento par que me produce la carga P y su reacción P', que si están en equilibrio P debe ser igual a P', ¿cierto? Entonces, cuando hago momentos respecto al punto Q, punto de rotación en Q, como las cargas P y P', miremoslas. Bueno, ahí están, tienen líneas de acciones diferentes, pero son iguales, de magnitud igual y de sentido contrario, y están aplicadas sobre el elemento, entonces ellas me generan una rotación. La rotación, obviamente, si yo voy mirando la dirección de las cargas, P va bajando, P' va subiendo, entonces la rotación será así. Y esta rotación es M', ¿cierto? ¿Qué debe pasar? Pues que M' debe ser igual a M, ¿cierto? De la misma magnitud, pero de sentido contrario, para que el sistema esté en equilibrio. Bueno, y entonces calculemos las rotaciones. La primera rotación, alrededor de Q, pues está M, que es esta M, ¿no? Nuestra primera rotación. Y la segunda es esta M', que es el momento par. ¿Cómo se calcula? Entonces recordemos que ese momento par se calcula como fuerza por distancia, ¿no? Mi punto de rotación está en Q. Mi carga que hace rotar es P. Obviamente P' no hace rotar porque está sobre el punto Q. La que hace rotar es P. Y se multiplica ese valor de P por la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción hasta el punto Q. O sea, esta distancia que ya vimos aquí en la gráfica, mírenla, esta distancia es un Y. Entonces esta distancia es un Y, bajo mi carga P hasta acá, ¿cierto? Y entonces el momento será este valor de P, de mi carga P, por mi Y. Entonces acá, más P por Y. ¿Por qué positivo? Miren la rotación que se produce, es sentido antihorario, o sea, positivo. Y como no hay más rotaciones sobre esta porción de elemento, entonces cierro la ecuación igualando a 0. De acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar M. Entonces vamos a decir que M es igual a menos P por Y. Claro, sabíamos que estos momentos no podían ir en el mismo sentido, ¿cierto? Mire, están en el mismo sentido. Que tendría que ser uno opuesto al otro. Entonces por eso el signo negativo acá. Bueno, y este momento es el momento flector de esta porción. Este momento flector lo que hacemos es reemplazarlo aquí en esta ecuación. Y al reemplazarlo, entonces, ¿cómo me queda mi ecuación elástica de la curva? Entonces, derivada segunda de Y respecto de X al cuadrado igual a M, que vale menos P por Y, sobre E por I. Listo, ahora todo este término que está en el lado derecho, lo paso al lado izquierdo para desigualar la ecuación a 0. Entonces me queda derivada segunda de Y respecto de X al cuadrado, más, porque está negativo, pasa a positivo, más P por Y, sobre E por I, igual a 0. Y matemáticamente esto es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, porque la carga P, el módulo de elasticidad y el momento de inercia, se supone que toda la viga es constante. Entonces estos coeficientes son constantes, esto me daría una constante. ¿Qué vamos a hacer para solucionarla? Entonces vamos a hacer P cuadrado es igual a P mayúscula, que es la carga, sobre E por I, o sea, las constantes. Y entonces, ¿cómo me queda mi ecuación diferencial? Pues simplemente ahora me quedaría la segunda de Y respecto a X cuadrado más P cuadrado, porque esta parte se vuelve P cuadrado por Y igual a 0. Y esta ecuación es conocidísima en física, esta ecuación diferencial. Miremosla.
Bueno, aquí está. Es la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces recordemos que el movimiento armónico simple se da cuando una masa ligada a un resorte empieza a oscilar alrededor de una posición de equilibrio y que eso tiene una ecuación diferencial que describe el movimiento y es esta, mírenla. Tiene la misma forma, derivada segunda de x respecto al tiempo al cuadrado más la velocidad angular al cuadrado por x igual a 0. Si ustedes ven, tiene la misma forma, derivada segunda de y, pero aquí en cambio de x es y en cambio de t es x. Y aquí la constante está al cuadrado, por eso fue que igualamos al cuadrado, y aquí por y igual a 0. Entonces tiene exactamente la misma forma. La solución de esta ecuación diferencial, pues aquí está. Esta es la solución de esa ecuación diferencial. Y vamos a tomar esta misma solución para nuestra ecuación diferencial, solo que con las variables nuestras. Bueno, y esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, y de x igual a A seno de px más b coseno de px, que esta será la ecuación de esta curva, de la curva de esta columna analizada como viga. Entonces por eso decíamos que esta es la que nos llevaba, ¿no?, a la ecuación de la curva elástica de la viga, que es esta. Ahora, para la solución completa de esta ecuación, pues nos toca determinar quién es A y B, esas constantes. Entonces vamos a determinarlas. Esas constantes se determinan a partir de las condiciones de frontera. Entonces miremos las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera se dan aquí, en los extremos de la columna o de la viga, ¿no? Y estas son las dos condiciones de frontera. Que en x igual a 0, y es igual a 0. Recordemos que aquí está el eje y, aquí está el eje x, este es el origen, o sea que este es el punto 0, 0. Claro, en x igual a 0 porque x es hacia abajo, entonces aquí comienza en x0, y la viga o la columna, el punto A no se ha movido, está en la misma posición que es la posición 0. Listo, y la otra condición de frontera es en el otro extremo. Entonces en el otro extremo, ¿qué pasa? Ya he avanzado toda esta longitud, que es la longitud de la columna o la longitud de la viga, y yo digo que en x igual a L, el punto B no va ni para la derecha ni para la izquierda, o sea sigue estando en 0, en y igual a 0, no se ha desplazado. Luego, si aplicamos esas dos condiciones a nuestra ecuación, a la solución de nuestra ecuación diferencial, entonces apliquemos la primera. Dijimos que y vale 0, o sea, esta parte la hacemos 0, ¿cuándo qué? Cuando x vale 0. Entonces, esta x la hacemos 0 y esta x la hacemos 0. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? 0 es igual a, pues nos queda a seno de cualquier valor de p por 0, pues me va a dar 0, ¿cierto? Más b coseno de cualquier valor de p por 0, ¿cierto? Pues también me va a dar 0. Listo. Pero nosotros sabemos que el seno de 0 es 0 y 0 por lo que le pongan al lado, este término se va a volver 0. Y entonces, ¿qué me quedó? 0 igual a b coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1. Y entonces acá finalmente me quedó 0 igual a b. O sea que ya determiné la constante b dentro de mi ecuación. Entonces aquí en la solución de la ecuación, que es esta que está en amarillo, ya determiné b. Ahora me toca determinar la constante a. Y para determinar la constante a, pues me voy a la otra condición de frontera. En xl, y 0. Entonces me vengo nuevamente aquí a mi ecuación diferencial, a la solución, y reemplazo. Entonces, y0, entonces la y0, ¿cierto? Aquí abajo. Aquí están, miren, la y0. ¿Cuándo? Cuando xl. Y entonces cambio esta x y esta x por l, y entonces ¿qué me va a quedar? Que a seno de p por l, ¿cierto? Más b, pero recordemos que ya b la obtuvimos aquí atrás. Esta b ya la obtuvimos aquí atrás, entonces 0 coseno de p por l. Bueno, pero como esta parte es 0, 0 por lo que ponga al lado es 0. Entonces esta parte del término se me pierde. Entonces finalmente, ¿qué me quedó? Me quedó a seno de p por l igual a 0. Listo, y esto es un producto de dos factores, el factor a y el factor seno, que me está dando 0. Recordemos que si usted tiene dos números, dos cantidades, y el resultado dio igual a 0, pues es sencillo pensar que alguna de las dos tiene que ser 0, para que 0 por algo me dé 0, o puede ser que ambas sean 0, 0 por 0 también me da 0. Entonces, como aquí no sabemos quién es 0, entonces podemos decir
que se puede dar que A sea 0 o que seno de P por L sea 0. Bueno, y esta sería una solución, ¿no? Que A sea 0 y que B sea 0. En ese caso, si A es 0 y B es 0, pues estaríamos hablando no de una curva, sino de una recta, que será esta recta, la columna puesta en posición totalmente vertical. Ahora, si P cuando P por L es 0, entonces estamos trabajando con el seno. ¿Cuándo es el seno 0? Entonces, si nos recordamos la función seno, entonces esta es nuestra función seno, y nuestra función seno es 0 en estos valores, ¿cierto? Acá, acá, acá. En todos estos puntos la función seno es 0. Miremos los valores. Esto es 0, este es pi, aquí queda 2pi, 3pi, 4pi, y uno puede generalizarlo, ¿cierto? 5pi, uno puede generalizar que la función seno es 0 en npi. Entonces aquí vamos a decir que para todos los valores npi, donde n obviamente es un número entero. Entonces para todos los valores npi, 1pi, 2pi, 3pi, la función seno se hace 0. Entonces aquí ¿qué voy a decir? Que P por L es 0 en npi. Bueno, ¿y dónde es el menor valor n? El n menor de todos. Pues el n menor de todos, si tomamos los valores positivos, estrictamente positivos, no tomamos ni 0 ni negativos, estaría acá el menor de todos. En una vez pi, ¿no? En n igual a 1, porque aquí quedaría 1pi. 1pi sería pi. Entonces, para n igual a 1, se tiene el menor n. Entonces, si n igual a 1, ahí n igual a 1, ¿qué nos queda acá? Que P por L, entonces aquí escribámoslo, P por L es igual a pi. Bueno, y de acá despejo P. Entonces, ¿qué digo? Que P es igual a pi sobre L. Y voy a hacer lo siguiente, voy a elevar esto al cuadrado. Entonces, si elevo al cuadrado la parte izquierda, pues la parte derecha también. Entonces, aquí me quedaría pi cuadrado, L cuadrado. Bueno, pero ¿para qué elevo esto al cuadrado? Ustedes dirán, ¿cierto? Entonces, esto lo elevamos al cuadrado porque nosotros arriba teníamos esta sustitución, mire. Habíamos dicho P cuadrado era igual a la carga P, ¿cierto? Porque esto es una constante que llevamos para solucionar la ecuación diferencial, pero es la carga P sobre EI. Entonces, aquí yo digo, P cuadrado es la carga P, ¿cierto? Este pi cuadrado lo sustituyo como la carga P sobre E por I, y esto sería igual a pi cuadrado sobre L cuadrado. Bueno, y si yo despejo de acá la carga P, entonces ¿qué me queda? Que esta carga P va a ser igual a pi cuadrado por E por I sobre L cuadrado. Y esta, recuerden que es la ecuación, la ecuación que desarrolló el señor Euler y que se conoce como la ecuación de Euler para una columna articulada en sus extremos. O sea, estamos hablando de esta columna, ¿no? Es esta columna, la columna articulada en sus extremos, esa es la ecuación de mi columna. Ahora, aquí no hemos hablado de la carga crítica. Fíjense que esta ecuación inicialmente depende de una constante, que es un valor fijo, del módulo de elasticidad de la columna, de I, que es el momento de inercia de la sección transversal, y L, que es la longitud de la columna. Bueno, pero como pretendíamos llegar a la ecuación de la carga crítica, entonces voy a decir que la carga crítica, vamos a tomar esta ecuación, pero que se da en pi cuadrado por E por I mínimo. Recuerden que el I es el momento de inercia de la sección, y cuando este sea el mínimo, voy a obtener la carga crítica sobre la longitud de la columna al cuadrado. Bueno, expliquemos esta parte. Entonces aquí tenemos una columna. Fíjense que esa columna es rectangular, a la cual se le está aplicando carga P y está la reacción P'. Voy a considerar el momento de inercia respecto aquí coloqué el eje X y aquí coloqué el eje Y. Voy a considerar los dos momentos de inercia. El momento de inercia respecto al eje X. Recordemos que el momento de inercia para un rectángulo, ¿cierto?, es igual a 1/12 de la base por la altura al cubo. Así se calcula el momento de inercia de cualquier rectángulo. Para el caso del momento de inercia de este rectángulo, pero respecto al eje X, entonces eso es igual a 1/12 de la base. Como esto es nuestro eje X, ¿cierto? Mírelo, eje X.
La base es m, entonces aquí colocamos 1/12 de m. Por la altura, si este es nuestro eje X, esta va a ser la altura, n, entonces será n al cubo. Y ese es el momento de inercia con respecto al eje X. Ahora, el momento de inercia de esta columna con respecto al eje Y, 1/12 nuevamente. Pero ahora como estoy trabajando respecto al eje Y, miren, la base es esta, o sea, es n. Entonces aquí n es la base. Y la altura, ahora la altura viene a ser m. Entonces aquí será por m a la 3. Entonces, si nos fijamos acá, pues esto me queda igual 1/12. Donde está m está n y donde está m está n acá. Están cambiadas, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que ver? Pues obviamente que n es mayor que m. O sea, este largo siempre va a ser mayor que el ancho. ¿Qué pasa si m mayor que n? Entonces acá, al ser m mayor que n en las dos ecuaciones, pues el resultado más grande va a estar aquí arriba, ¿cierto? Porque si n es un número grande, pues ese número grande aquí queda elevado a la 3, entonces se vuelve aún más grande. Y si n es un número pequeño, pues elevado a la 3 no crece tanto. Por lo tanto, Ix, el momento de inercia con respecto al eje X, va a ser mayor que el momento de inercia con respecto al eje Y. Y podríamos decir que este Y sería el mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aplico, o que si yo tengo mi columna y le aplico estas cargas, esta columna va a tender a curvarse con respecto al eje donde está el I mínimo, o sea, con respecto al eje Y. Claro, si nosotros evaluamos o si nosotros la modelamos o realmente hacemos la columna, pues vamos a ver que la columna se va a pandear así. ¿Dónde está? El I mínimo. Y entonces, donde está el I mínimo, cuando mi columna se pandea así, bajo una condición de carga, ese valor de carga es la carga crítica. Obviamente esta condición la podemos cambiar, ¿no? Porque si nosotros apoyamos nuestra columna acá, por los costados, así lateralmente, y aquí abajo también lateralmente, entonces lo que va a pasar es que estamos restringiendo a que se dé esta curvatura. Esa es una manera de cambiar las cosas. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, entonces los estoy invitando a que veamos el cuarto tutorial de columnas, en el cual vamos a evaluar cómo afecta la carga crítica, esta carga crítica cómo es afectada, dependiendo de la condición de apoyo, de la manera como esté apoyada mi columna. Entonces nos vemos en el próximo video tutorial, no se les olvide compartir los videos, suscribirse al canal, mencionar el minuto exacto de la pregunta, de la duda que tengan, y hasta el próximo video.